Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Buenas, buenas, sí. Buenos días, Simis. Perfecto. Profesora, sí se escucha. Bueno, la última clase vimos acerca de lo que son las fuentes del derecho, ¿cierto? No, las fuentes particulares y las fuentes generales de las obligaciones, ¿cierto? Voy a abrir una pequeña pizarra para empezar a... Vamos a ver. Entonces, vimos lo que son las fuentes generales, por un lado, y las fuentes particulares, por el otro lado. A ver, ¿cuáles son, vamos a recordar, cuáles son las fuentes generales de las obligaciones, jóvenes? Si no mal recuerdo, era acto jurídico, hecho jurídico y ley, profesora. Casi no la escuché otra vez. Acto jurídico, hechos jurídicos y ley. ¿Las generales? Acto jurídico, hecho jurídico y la ley, sí, perfecto. Sí, ¿Y las profesora. fuentes particulares? Sí. Particulares era el contrato, la declaración unilateral de voluntad y el hecho ilícito, si no mal recuerdo. ¿Alguien más que quiera? ¿Alguien más que quiere participar? ¿Nadie más? Niños, niños, por favor, no me hagan enojar. No, no es cierto. Tiene razón su compañera. Las fuentes generales no son más que el acto jurídico, el hecho jurídico, y claro que también la ley. Las fuentes particulares tenemos el contrato, la DUC, la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa, y el hecho ¿cierto? Ahí están. ¿Qué vimos del contrato? Por favor, jóvenes. ¿Qué vimos del contrato? No podemos tardarnos mucho en esto. ¿Qué vimos del contrato? Vimos la definición. Vimos la definición. Vimos... ¿qué más? Creo que hasta ahí nos quedamos, profesora, porque nada más nos había dicho, bueno, el concepto, la diferencia con el convenio, clasificación del contrato y clases del contrato. Ahí está, diferencia con el convenio. La clasificación de los contratos conforme al Código Civil
una clasificación doctrinal. Y los tipos de contratos civiles conforme al Código Civil, ¿ok? Ahí está. Entonces, ¿qué es un contrato? No es más que el acuerdo entre dos o más personas. ¿Y qué hace el contrato? ¿Qué hace el convenio, jóvenes? Nos obliga a hacer un cumplimiento por ambas partes. Nos obliga a tener a ver, vamos a ver. Voy a abrir otra contrato, jóvenes. Por favor, rapidísimo, 1436. No, 1437. Del Código Civil. ¿Quién lo lee, por favor? Voy por el... Ya lo tengo, profesora. Dice, Por favor, rapidísimo. contrato es el convenio que crea o transfiere obligaciones o derechos. A ver, va de nuevo. ¿Qué cosa hace el contrato? Crea o transfiere obligaciones o derechos. Ahí está. Ese es el punto clave, jóvenes. Crea o transfiere. ¿Qué hace el convenio? Es el acuerdo entre dos o más personas. Para crear, conservar, transferir, modificar o extinguir obligaciones o derechos. Ahí está. Fíjense bien, por favor, porque esa es la clave. La clave es que el contrato efectivamente crea o transfiere y el convenio también crea o transfiere, pero se suma otras tres características. ¿Qué cosa? Modifica, conserva y extingue. ¿Qué cosa? Acá viene lo más importante. ¿Qué cosa es lo que hace? Ah, bueno, dos cosas muy importantes. Derechos y obligaciones, ¿cierto? Ahí está. El contrato crea o transfiere derechos y obligaciones. El convenio crea, transfiere, modifica, conserva y extingue ¿qué cosa? Derechos y obligaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, con eso terminamos los primeros puntos, que es la definición de cada uno de ellos, y ahora vamos con la clasificación de los contratos conforme al Código Civil. ¿Estamos de acuerdo? Los contratos son bilaterales y onerosos, gratuitos y, no es cierto, acá me equivoqué, no es oneroso, es bilateral y unilateral. Gratuitos y onerosos. Consensuales y reales. Formales consensuales y formales.
¿Qué más? A ver, 1438, ¿quién lo lee, por favor? ¿Qué, profe? Dice, ay, es contrato unilateral aquel en que solo una No, nada más quiero que me leas contrato unilateral y bilateral. ¿Qué otra característica hay? ¿Qué otra clasificación hay? Más abajo, gratuito y onerosos, ¿cierto? Ujú, ujú. Sí. Real, consensuales y formales, reales, de tracto sucesivo. ¿Qué más? 1439. Brian, Ah, pues, es oneroso, ya es está. ¿Qué más? recíproco, gratuito, ¿Qué más? Consensual, real, formal, de trato sucesivo, aleatorios. ¿Falta uno, Brian? instantáneo, Instantáneo. ¿Ya? ¿Son todos? ya están los de tracto sucesivo. ¿Ya? Sí, pues todo. Correcto. Esa es la clasificación de los contratos conforme al Código Civil. Les voy a dejar de tarea que busquen ustedes una clasificación de los contratos conforme a la doctrina. Conforme a la doctrina van a encontrar nuevamente esta clasificación, pero van a sumar otras más. ¿Correcto? Pregunta, ¿todos tienen su Código Civil? Ok. ¿El libro ya lo tenemos? ¿El libro ya lo tenemos? Todavía no. Yo no, profesor, el libro aún no lo tengo. Ok. Ojalá lo puedan adquirir pronto, ya bien sea en copias o ya bien sea en PDF, no sé, como quieran, pero sí es necesario que lo tengan. Si no, se les va a costar un poquito más de trabajo, ¿va? Bueno, esas son las clasificaciones. Ahora, vamos a explicar cada una de ellas, ¿correcto? Vamos a ver. Los contratos bilaterales y los contratos unilaterales. Estos contratos son aquellos en donde van a intervenir dos partes, los bilaterales, dos partes. Las dos se van a comprometer, las dos van a tener derechos y las dos van a tener obligaciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Va de nuevo. Existen dos partes y las dos van a tener derechos y obligaciones. Unilateral. Van a haber dos partes también, porque si no, no sería contrato. Recuerden que el contrato es la unión de dos o más voluntades. Y si no hay una voluntad, pues no es un contrato, sino es un contrato unilateral. Un acto unilateral, ¿correcto? Ahora, en lo unilateral también van a haber dos partes, solo que aquí no las dos van a tener derechos, no las dos van a tener obligaciones. Quizá una de ellas tenga derechos, pero la otra tenga obligaciones. O al revés, obligaciones, pero no derechos. Y la otra, derechos, pero no obligaciones. ¿Sí me estoy dando a entender, jóvenes? Ahora sí, ¿me puedes leer el 1438, creo es, Brian? Pero sí, claro que sí, a ver. $1438, ¿verdad? Dice,
Es contrato unilateral aquel en que solo una de las partes se obliga. Es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. A ver, vamos a ver. Ya lo leyó Brian y ya lo expliqué yo. Ahora vamos con ejemplos. Bilateral, una simple compraventa. Las dos partes van a tener derechos. Las dos partes van a tener obligaciones en una compraventa. ¿Quién me explica esto? Por ejemplo, ¿Cuál si es el? compro- Adelante. pues por ejemplo, si compro un coche, Ajá. ajá. Pues sí, porque yo como comprador pues debo estar protegido, ¿no? O sea, que realmente me están dando algo legal. Yo me comprometo, por ejemplo, si es a pagos o algo así, pues a realizar los pagos. Y por ejemplo, si es de agencia, pues que esta agencia tiene que dármelo bien, en buenas condiciones, nuevo o seminuevo, dependiendo. A ver. Vámonos mucho más concreto. Tú compras un coche. Ajá. ¿Cuál es tu derecho, Brian? Recibir mi coche. Hasta ahí. Bien. ¿Cuál es tu obligación? Mi obligación es pagar ese coche. Ya, ahí están tus derechos y obligaciones. Vale. Obvio. Van a haber otros más, pero los principales en la compraventa son esos. Claro. Todo lo demás que tú acabas de describir, que venga bien, que no le falte esto, eso es secundario. Ok. Ya está. Sí. Tus derechos y obligaciones como comprador. Ahora vamos a posicionarte en los zapatos del vendedor. Okay. La otra parte. ¿Cuáles son tus derechos y obligaciones, Brian? Tú estás vendiendo, Brian. Ajá. Dar ese coche. Obligación. ¿Y derecho? Recibir mi pago. Eso es todo. Vámonos. Ahora, vamos con los contratos unilaterales. Solamente van a haber dos partes, pero solamente una parte va a tener derechos, no va a tener obligaciones como en la compraventa. Y la otra parte va a tener lo contrario, obligaciones, pero no derechos. ¿Ustedes saben cuál es el contrato de donación? Sí. ¿Sí o no? Sí, yo sí. Yo no. Ok, ¿en qué consiste? A ver. Donde una parte estipula que le va a obsequiar, por así decirlo, no sé cuál será la palabra correcta en este caso, pero asimilémoslo a obsequiar cierta cuestión a otra sin recibir nada a cambio. Esa es la parte de, no es una venta porque no va a recibir nada a cambio la persona que está obligada a dar el bien. Y la otra no está obligada a aportar algo en beneficio de recibir ese bien. Muy bien, tiene usted razón. Tiene razón en lo que es una donación. Hagan de cuenta que es el mismo auto que está recibiendo Brian, pero no va a pagar nada, sino su compañero utilizó la palabra obsequio, sí, y yo le pongo otro término semejante, ¿va? Obsequio igual a regalo, en donde efectivamente no hay dinero de por medio, no hay contraprestación. Ahora, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de la persona que está dando el automóvil? ¿Quién me puede responder? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que tiene la persona que está dando el automóvil, que está regalando el automóvil? La obligación sería de entregar el automóvil. Perfecto. El derecho sí no me queda como muy claro, mis. Ahí sí tengo una pequeña No duda. tiene derecho, por eso les estoy comentando. Exacto. No tiene derechos, o sea, no hay derechos porque él se está comprometiendo a
Regalar sin recibir nada a cambio. Ahora Técnicamente vámonos aquí el con que la otra recibió parte. Ajá, el que recibió el coche es el que tiene el derecho de cuidarlo, Ahora vamos con la otra parte. La persona que está recibiendo el regalo, ¿cuáles son los derechos y obligaciones? cuidar ese coche. ¿Cómo? Puede ser cuidar el coche, ¿Ese qué es? ¿Derecho u obligación? derecho. Sería Tiene derecho. obligación. Ah, no, sería, ajá. A ver, jóvenes, ¿cuál es el derecho de la persona que está recibiendo el automóvil? Pues ese sería, ¿no? El recibirlo. Tiene el derecho de Exactamente. recibirlo. Es correcto. Ese es el derecho, recibir el automóvil. Ahora, ¿cuál es la obligación de esa persona que está recibiendo el automóvil? En sí, por un contrato así global no tendría, según yo, pero en su caso, como dice mi compañero Brian, sería como el cuidarlo o hacer al buen uso de él. Acertadamente, no tiene ninguna obligación, ni siquiera de cuidarlo. No tiene ninguna obligación. Una vez que alguien recibe un regalo, automáticamente puede hacer con ese regalo lo que mejor crea conveniente. Regalarlo, romperlo, botarlo, desaparecerlo, quemarlo, venderlo. ¿Quedó claro? Bueno, a mí sí. Entonces, ¿por qué es unilateral? Pues porque hay dos partes, sí, hay dos partes. Pero la unilateralidad deviene de que nada más una de las partes tenga derechos más no obligaciones. Y la otra, al revés, tenga obligaciones pero no derechos. ¿Queda claro? Un ejemplo de bilateralidad, la compraventa. Un ejemplo de unilateralidad, la donación. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, jóvenes? Jóvenes, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Sí, yo sí, sí le escucho bien. Nada más que no puedo Ok. contestar. Ay, no. Ah, ok. Tenemos a Dana. Dana, ¿me escucha? Sí, profesora, sí la escucho. Necesito que hable Dana, por favor. Edgar, pues sí, sí. Carla también me está contestando. Sí, Pero profesora. tengo aquí otra vez a Eladio. ¿Eladio me escucha? ¿No me escucha? ¿Qué onda con usted, Eladio? Eladio. Eladio. Ya le contesté en el chat. Sí, la escucho, pero no puedes hablar, me imagino. ¿Y puedo saber por qué? No, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Ok, ok. Bueno, vamos a continuar. Ah, gratuitos y onerosos. Gratuitos y onerosos. Todos aquellos contratos pueden ser gratuitos o pueden ser onerosos. ¿Qué significa con la palabra onerosidad? Cuestan, tienen algún precio. Es decir, tenemos que pagar, ¿cierto? Ok, a ver, jóvenes, ¿por una compraventa se paga? Sí, ¿Por una donación se paga? no necesariamente. No. No. La respuesta es no. ¿Sale? Entonces, ahí está, gratuitos y onerosos.
donde no hay, ojo con esto, no hay contraprestación alguna. No hablo de dinero, hablo contraprestación alguna. Y esa contraprestación puede ser dinero, o puede ser otro bien, o puede ser otra cosa, puede ser en especie. Por eso me estoy refiriendo de manera neutral. ¿Correcto? No hay contraprestación alguna. Vamos con los consensuales y los formales. Pregunta. Considero que todos hemos estado ok. Considero que todos hemos agarrado, no agarrado, nos hemos subido a un microbús, ¿cierto? ¿Qué es eso? Bueno, a veces tenemos los audífonos puestos y no escuchamos, vamos escuchando música. Por inercia nos subimos, pagamos y buscamos un asiento. Ni siquiera damos los buenos días o los saludos. Pregunta, ¿ahí estamos celebrando un contrato? Pues no. ¿No? ¿Por qué? Nada más pagamos y ya. Sí celebramos un contrato, ¿va? Sí lo celebramos, pero es consensual. Todos los contratos son consensuales. ¿Qué significa la palabra consensualidad? Que los dos aceptan los términos, por así decirlo. Es que no. Es correcto, es correcto, es correcto. Que los dos aceptan los términos sin necesidad de firmar algo. ¿Correcto? Ahora bien, un ejemplo es este, el de transporte. Nosotros nos subimos, no firmamos nada, pero estamos aceptando que la ruta 10 me va a dejar en cualquiera de los puntos por donde transite, por donde sea la ruta. ¿Correcto? Y me voy a bajar donde yo pida la bajada, donde yo pida la parada. Pero hay otros contratos que además de la consensualidad necesitamos, porque así lo exige la ley, que sean por escrito, ¿correcto? Como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, la compraventa de ciertos inmuebles, no de ciertos, de todos los inmuebles, ¿va? La compraventa de inmuebles es en escritura pública, sea cual sea el valor de esta. Pero también tenemos compraventa que no necesariamente tienen que ser en escritura pública, pero tienen que ser por escrito, ¿me explico? Por ejemplo, la compraventa de un automóvil, ¿tiene que ser en escritura pública? ¿Ante notario? Sí, ¿no? No, efectivamente no. Pero una casa, un departamento, un terreno, ¿será en escritura pública? Sí. Por supuesto que sí. Edgar, Sí, Miss. tú me dices que estás en Morelos, ¿verdad? Sí, aquí ando. Ok. ¿Tienes tu código de Morelos? No lo tengo abierto aún, pero lo podemos abrir. Deme un segundo. Ok, necesito que lo abras, por favor. Y Brian, ¿tienes tu código civil? Sí, pero el de Puebla. Ah, no, claro, por supuesto, el de Puebla. Sí, Claro, el de Puebla. el de Carla, Houston. ¿tienes tu código? Sí, profesora. Ok, a ver, ¿quién es el mejor tirador? ¿Quién saca primero la pistola? Artículo 2183. Ya. Ya, profesora. ¿Quién lo lee? Los contratos pagarán por mitad los gastos de escritura y registro salvo convenio en contrario. El artículo anterior, por favor.
La venta de un inmueble cualquiera que sea el valor de este se otorgará en escritura pública. Ahí está el sustento. La venta de un inmueble cualquiera que sea su valor será en escritura pública. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Ok, ahora. Ya están los bilaterales, unilaterales, gratuitos, onerosos, consensuales, formales. Vamos con los reales y vamos con los de tracto sucesivo. Los reales reales viene de realidad, ¿correcto? Los contratos reales son aquellos en donde el objetivo es que haya un objeto material de por medio para que yo te facilite dinero. Yo te doy un dinero, pero me dejas como garantía un bien mueble o inmueble dependiendo del monto del préstamo. ¿Ok? ¿Cuál sería este? ¿Qué contrato sería? Perdón, es que a mí se me fue como tantito el internet y se escuchó medio trabado y no lo entendí. Ajá. Los contratos reales son aquellos en donde se celebra un contrato entre dos personas, pero tiene que haber un objeto de por medio. Y como garantía, si yo te presto dinero, me tienes que dejar algo en garantía. ¿Ok? ¿Qué Ajá. contrato podría ser? Pues ¿Qué es que contrato podría ser? me suena a compraventa, pero pues nada más incluyéndole una garantía. Pero compraventa no. La compraventa es yo te vendo, tú me compras y asunto concluido. Profesora, podría ser el Bilateral. contrato cuando van a las casas de empeño. Exactamente, Dana. Cuando van a las casas de empeño, es decir, un contrato de prenda. Préstame dinero, te lo voy a pagar y te dejo en garantía mi pantalla, mi computadora, lo que sea. Y te voy pagando hasta que saque yo mi prenda. Esos son los reales. Tiene que haber un objeto de por medio, si no, no te puedo facilitar el dinero. Vamos con los de tracto sucesivo. Aquellos que se van cumpliendo de momento a momento. ¿Qué contrato se cumple de momento a momento? Pagarés. ¿Cuál? Pagarés, ¿Pagarés? ¿Por qué pagarés? porque pueden estar, digamos, pueden ser 5 y tienen cierta fecha para que se cumplan. Entonces, cuando llega esa fecha se cumplen, pero existe la posibilidad de que haya otro para posteriormente pagarse. Entonces, se van cumpliendo de momento en momento. No sé, es lo que yo creo. Pero vamos a enderezar tu participación, Edgar. A ver, ¿un pagaré es un contrato? No, Exactamente. Con eso destruimos tu participación, pero no destruir con una de mala onda, no, de ninguna manera, sino para que tú vayas analizando y redireccionando. Quiere decir entonces que el pagaré, si no es un contrato, entonces no puede ser de tracto sucesivo. ¿Quién más? ¿Quién más participa, jóvenes? Profesora, yo podría ser una compraventa, pero que sea al momento, o sea, que se pague de contado. O sea, que sea de contado. no, sería cuando sacas cosas a crédito, Ajá. porque ahí sí estás haciendo un contrato de compra-venta, por así decirlo, pero lo estás sacando a créditos, que es en pagos. Entonces, cada pago es, pues, instantáneo, pero es sucesivo. Una modalidad de la compraventa. Ok, sí podría ser, pero ¿qué les parece el arrendamiento?
Yo celebro el contrato, ya lo firmé, pero voy a ir pagando mes con mes y estoy cumpliendo de momento a momento, ¿cierto? Sí. No me pasó por la mente, pero ahora sí, era obvio. Ok, correcto. Vamos con los aleatorios y los instantáneos. Primero vamos con los instantáneos. Los instantáneos son aquellos que desde el momento en que se celebran, se agotan. Por ejemplo, si ustedes van a la tienda a comprar un refresco, ¿qué hacen? Toman el producto, van a la caja, pagan y hasta ahí se termina la relación. ¿Cierto? Instantáneo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Sin embargo, vámonos con los aleatorios. Y vamos antes que nada a irnos desde la raíz. ¿Qué significa la palabra aleatorio? Aleatorio viene de la palabra alea, y alea significa suerte. Entonces, todos aquellos contratos en donde intervenga la suerte son aleatorios, ¿correcto? Como por ejemplo, ¿qué tenemos? Juego y apuesta. El ¿Cierto? matrimonio, ¿Perdón? no, nada así. Ok. ¿Queda claro la clasificación de los contratos, jóvenes? ¿Alguna duda con determinada clasificación? Para finalizar ese tema, quiero que me lean ahora sí los artículos relativos a la clasificación y Edgar tendrá que compartirnos el artículo 2182, pero del código de su estado. Y va a identificar también la clasificación de los contratos, pero en el Código Civil de su estado. ¿Estamos de acuerdo, Edgar? Sí, ya tengo no, dijo 1182, ¿verdad? 2182 del Código Civil de Puebla, tienes que encontrarlo en el Código Civil de Morelos. Ok. Estaré en Y busca. ahorita los artículos que vamos a leer tendrás que localizarlos en el Código Civil de tu estado. Empezamos, Brian, el primero, Dana, el segundo, el tercero, Carla Cástolo, y Edgar, que nos ayude con el siguiente, ¿va? Los escucho. Ajá, pero, o sea, ¿cómo es que no entendí? ¿Alguien preguntó algo? Sí, o sea, yo, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué leo? No entendí. No se entendió las instrucciones. Es que me perdí, o sea, no. Ok. En tu Código Civil, léeme por favor la primera clasificación, 1438, para poder darle finalidad a la primera clasificación. Dice, artículo 1438, es contrato unilateral aquel en que solo una de las partes se obliga. Es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Gracias. El que sigue o la que sigue. ¿Sigo yo o mi compañera o cómo? Se supone que les asigné, pero ya el que sea rapidísimo para aprovechar el tiempo. Ok, es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, gratuito aquel que el provecho es solamente de una de las partes. Hasta ahí, hasta ahí. Fíjense bien lo que leyó su compañero. Provechos y gravámenes. Lo pongo sobre la mesa, ¿va? Siguiente. Los contratos consensuales son los que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, sin que la ley exija que se prueben por escrito ni se entregue el bien objeto del contrato para la constitución de este. Contratos formales, que perfeccionándose por el mero consentimiento de las partes deben probarse mediante documento, sea público o privado, según determine la ley. Perfecto.
¿Qué es lo que puedo yo poner énfasis? Consensuales, sin que la ley exija algo por escrito, ¿correcto? Y los formales, todo lo contrario, necesitamos algo por escrito. Vamos con los reales y de tracto sucesivo, o reales o aleatorios, no sé cómo vayan en orden. Adelante. El contrato es real cuando sea necesario para su validez, por exigirlo la ley o convenirlo así las partes, que al celebrarlo se entreguen material o jurídicamente el bien o bienes objeto de las obligaciones creadas por el contrato. Pueden ser los contratos de tracto sucesivo o instantáneos, de acuerdo con las siguientes disposiciones. Se llaman contratos de tracto sucesivo aquellos cuya vigencia no se agotan en un solo acto, de tal manera que ambas partes o de una de ellas van cumpliendo sus obligaciones o ejercitando sus derechos a través de cierto tiempo. Los contratos son instantáneos cuando las prestaciones se realizan inmediatamente. Perfecto, terminamos con este tema. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Bilaterales, unilaterales, gratuitos, onerosos, consensuales, formales, reales, y tracto sucesivo, aleatorios e instantáneos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen dudas? Si no, para continuar. No, profe, creo que no. Correcto. Terminamos con lo más importante de lo que debemos de saber de contratos, ¿correcto? Que es la primera fuente particular de las obligaciones. ¿Cuál es la segunda fuente de las obligaciones, jóvenes? Ahí está. La declaración unilateral de voluntad, esa es la segunda. ¿Cómo la trato de denominar para que nos sea más fácil y más rápido? DUV, ¿qué significa? Declaración unilateral de voluntad. ¿Estamos? ¿Sí o no? Comencemos examinando la denominación. ¿Qué otro nombre? ¿Quién me explica qué significa declaración unilateral de voluntad? ¿Qué es para ustedes? ¿Cómo lo interpretan? ¿O qué entienden por ello? Yo que de cierta manera estás acertando, no estás acertando, sino estás aceptando los términos del contrato. Como por ejemplo, cuando dices que sí a algún contrato y firmas, ahí estás declarando que es tu voluntad hacer ese contrato. Estamos hablando de consentimiento. Sin embargo, y tienes razón, sin embargo, te hace falta algo muy, muy importante. Declaración unilateral de voluntad. Nada más me estás explicando lo último, el último de esta denominación. ¿Alguien más que quiera participar? Pues yo quería decir nada más que es a lo mejor cuando una persona pues prácticamente da paso al nacimiento de una obligación. A ver, otra vez. Bueno, según yo lo veo como cuando una persona le da prácticamente paso a quedar obligado a algo, o sea, nace una obligación. Ok, a ver, su compañero ya habló de la voluntad. Una persona, ya hablaba acerca de la voluntad, y tú ya estás complementando otra de las partes, una sola persona. Y al hablar de una sola persona, estás abarcando la unilateralidad. Ya vamos bien. ¿Qué más? Podría ser también, como dijo mi compañero, que nace una relación jurídica. Nace una relación jurídica, pero ahí sí te me perdiste. Nace, ajá. Sobre la declaración unilateral sería
como la acción que afirma la aceptación de la voluntad. La acción que afirma ¿quién? Pues una de las partes. Ah, es que no hay dos partes, no hay una de las partes. Aquí hay una sola persona. ¿Ya se fijaron? Por ejemplo, si yo les digo, a ver, ¿qué opinan del fenómeno que está aconteciendo en México sobre el tránsito de migrantes hacia Estados Unidos? Obvio que Brian va a decir, desde mi punto de vista, yo digo, yo opino, pero solito está él declarando o manifestando algo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ya vimos, declaración unilateral de voluntad. ¿De qué otra manera podemos renombrar a la declaración unilateral de voluntad? Profesora, no, así informalmente yo creo que podría ser como dar la opinión. ¿Cómo? ¿Cómo? Podría ser dar una opinión. Dar una opinión, ok. Dar una opinión. ¿Alguien más? Fácil, chicos. La declaración unilateral de voluntad podemos denominarla también o explicarla con otras palabras. Como por ejemplo, la voluntad de una sola persona. La manifestación de una persona. ¿Ya se fijaron? Ok. Hoy les subo cosas a la plataforma, ¿va? Necesito su libro, necesito su código para que yo pueda generarles actividades en plataforma, ¿va? Por lo pronto, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase, jóvenes. Muchas gracias, profe. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Profesor, hasta luego.